Gigi, recording. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you Buenos are. días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Bienvenidos a esta introducción a la Estrategia de Eliminación Nacional o NIS, serie de webinarios con la OMS y UNICEF. Y gracias por acompañarnos en el día de hoy. Durante este webinario pueden hacer sus preguntas en el recuadro de Q&A o en el chat, pero por favor utilicen el Q&A, que es la de preguntas, que está disponible en la parte inferior de la plataforma que aparece como Q&A. Todas sus preguntas hechas durante la presentación serán respondidas por los panelistas después de las presentaciones. Si tienen algún problema técnico, por favor, ahí sí utilicen el chat y trataremos de ayudarles en la medida de lo posible. La próxima diapositiva, por favor. Habla español, francés. Este webinario está interpretado a los 4 idiomas: inglés, español, francés y portugués. Para escuchar al webinario en cualquiera de estos idiomas, opriman el icono del globo que ven en la parte inferior de su pantalla y seleccionan el idioma de su opción. Pueden eliminar el sonido original para escuchar solamente al intérprete si así lo desean. Si tienen algún problema con la interpretación, por favor me contactan directamente a través del chat y trataré de ayudarles. No duden en decirnos por el chat de dónde vienen, qué organización representan. Estamos todos muy interesados en saber quién está con nosotros. Y como siempre, esta sesión está siendo grabada y compartimos los enlaces al video y a las diapositivas por correo electrónico y en el sitio web de TechNet 21. Ahora le doy la palabra a Margarita Giseli de la OPS para que presente a los conferencistas. Margarita, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Y antes de comenzar, quería darle la palabra a la doctora Marta Velandia, asesora regional de inmunizaciones, para que haga algunos comentarios iniciales. Marta, por favor. Sobre la National Immunization Strategy, la Estrategia Nacional de Inmunizaciones. Como todos ustedes saben, después de que se adaptó la Agenda de Inmunizaciones 2030, la Organización Mundial de la Salud adoptó esta nueva Estrategia Nacional de Inmunizaciones, para reemplazar el plan estratégico multianual que hacíamos anteriormente y que venía en uso desde el 2005. Esta nueva estrategia es un documento de planificación y que, así como el plan multianual, tiene una visión a largo plazo y tiene además unos objetivos específicos y unas prioridades estratégicas. Nuevamente, el objetivo de esta herramienta es facilitar la planificación para lograr llegar a todos con las inmunizaciones y obviamente facilitar la integración y todas las actividades que los programas de inmunizaciones tienen que hacer. Una adición que se le ha hecho a esta Estrategia Nacional de Inmunizaciones es una herramienta para calcular los costos, que obviamente puede ser muy apreciada a la hora de hacer la planificación.
Como todos ustedes saben, en nuestra región los países tienen su propia herramienta de planificación que generalmente va acorde con los periodos en los que presidenciales o gubernamentales o de planes de salud de largo plazo. Entonces, esta estrategia que hoy queremos presentarles a ustedes con los colegas de la OMS no quiere sustituir, y en eso queremos ser enfáticos, no quiere sustituir este marco estratégico nacional que los países tienen. La idea fundamental es que ustedes puedan tener esta herramienta como una herramienta de soporte para hacer esta planificación de los programas nacionales de inmunización. Nuevamente muy bienvenidos y esperamos que esta herramienta como cumpla con su objetivo de facilitar la planificación de los programas nacionales de inmunizaciones. Muchas gracias, Margarita. Thank you, Marta. Thank you very much. Gracias, Marta. Muchísimas gracias. Y ahora permítanme compartir nuevamente las diapositivas y le daré la palabra a Natalie Van den Elle, Economía de Salud del equipo de la OMS en la sede, para que comience con su presentación. Natalie, por favor. Muchísimas gracias y buenos días y buenas tardes a todos. Hoy en nuestro webinario vamos a centrarnos en la presentación de las nuevas guías de la Estrategia Nacional de Inmunización, cuyo objetivo realmente es informarles qué cubre, por qué sacamos esta nueva guía de estrategias para que puedan avanzar más fácilmente y puedan navegar su guía. Primero, les hablaré para presentarles la guía. Luego, Ulla Griffith de la UNICEF. Yo soy de la OMS y Ulla es de UNICEF y presentará los costos y la parte de financiamiento y la herramienta que acompaña esta guía. Y luego tendremos dos presentaciones que están en orden cronológica, bueno, las dos no estaban en orden cronológica, o sea, ya esas se hicieron. O sea que presentaremos a la NIS en el contexto de la guía 2030, la visión general de la guía, los nuevos recursos y el nuevo enfoque de costos. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces hoy la discusión se centrará en la presentación de la Estrategia Nacional de Inmunización o NIS, entender por qué queremos desarrollar una Estrategia Nacional de Inmunización, la presentación de la guía para entender qué incluye y luego entender nuevamente el NIS y las metas de la COVID-19. Bien, entonces, ¿por qué tenemos una Estrategia Nacional de Inmunización o NIS? ¿Por qué queremos desarrollar esta NIS? Una de las razones es porque hay una nueva agenda mundial de inmunización y es una estrategia ambiciosa para poder avanzar hacia esta estrategia mundial. Es la Estrategia Nacional de Inmunización que se desarrolla a nivel de los países y dará apoyo a esta estrategia mundial. Revisando lo que es la IA 2030 o la Agenda de Inmunización y lo ambiciosa que es la IA 2030, como saben, en los años anteriores hemos avanzado mucho en cuanto a cobertura y la Agenda de Inmunización cubre tres temas. Primero, reducir el número de niños que no estén vacunados, reducirlo un 50%. Es la presentación y el logro de la introducción nueva de vacunas subutilizadas en los países de bajos y medios ingresos y también lograr un 90% de cobertura para las vacunas esenciales de la niñez en todos los países. Siguiente, por favor. Además, la NIS, dentro del contexto de la NIS, además de la IA 2030, tenemos también el contexto y el impacto de la pandemia de la COVID-19. La COVID-19 ha tenido un efecto en recursos y ha aumentado la presión y los
pronósticos económicos no son positivos para por lo menos la mitad de los países en cuanto a posibles contracciones o estancamiento. Y para los gobiernos será un desafío en los países de bajos y medianos ingresos el elevar el ingreso a la nivel antes de la pandemia. Y en este contexto, vemos que la NIS en realidad es una herramienta que puede facilitar la priorización en un entorno en el que los recursos están en condiciones difíciles y limitados en los próximos años. La planificación a más largo plazo, por lo tanto, está en riesgo ahora que los países están teniendo que primero seguir respondiendo a la emergencia y a las limitaciones y restricciones económicas que enfrentan y, por lo tanto, las restricciones adicionales que hay en el sistema. Por esto es que sentimos que una estrategia nacional de inmunización, además de prepararnos para avanzar hacia la agenda de inmunización 2030 debido a los recursos disponibles, creemos que la NIC puede servir de apoyo para ayudar a priorizar el uso de los limitados recursos. Entonces, ¿por qué desarrollamos esta NIS y cómo surgió después del CYMP o la planificación estratégica de múltiples años? Hubo mucho después de la implementación de esta planificación estratégica de múltiples años o CMYP. Había 5 objetivos o lecciones aprendidas que queríamos considerar con el desarrollo de la guía de la Estrategia Nacional de Inmunización. Primero, como ya explicamos, queremos que se alinee con la IA 2030, puesto que habíamos pasado de GBAP a la IA 2030 y queríamos ser estratégico y que fuera eficiente. Queríamos ver la visión y queríamos apoyar esta visión dependiendo del número de años que cubre, con sus propios promedios es como de 5 años. Así que queremos que el documento realmente sea un documento estratégico de alto nivel con un enfoque de costo eficiente. Y esa es nuestra visión. Quiere decir que queríamos estar seguros de que nuestra visión tuviera éxito y pudiera implementarse correctamente. Queríamos ser realistas, lo que quiere decir que queríamos tener los costos aproximados de qué requeriría la estrategia, qué recursos, y trataríamos de identificar antes de su implementación el que existieran recursos y fondos o fuentes de financiamiento que pudieran apoyar la implementación de esta estrategia para que no nos encontráramos con escasez de recursos y no nos permitiera implementarlo. O sea que queríamos realistas. La visión eficiente, queríamos que fuera específico de los países. Había preguntas de que si era necesidad de tener apoyo externo o no. Y yo creo que realmente lo que significa es que aunque consiguiéramos el apoyo, tendríamos que estarnos seguros de que el diálogo y las discusiones ocurriesen con los interesados clave para que todos estuvieran conscientes, entendieran por qué estamos seleccionando estos objetivos y cómo surgió esta visión para que todos estemos en la misma página, como se dice, y que todos estemos implementando el NIS. Y por último, un intento por también integrar el NIS con el resto de la planificación del sector sanitario para que confiara o ocurriera, digamos, con mayor integración en los procesos dentro de los países con el desarrollo de diferentes estrategias. Siguiente, por favor. Entonces, el tiempo. ¿Cuándo deben planear los países un NIS? Normalmente, cuando concluya la estrategia antigua. Cuando el MIP termine, entonces lo que proponemos es que desarrollen un NIS en lugar de un CMIP nuevo. Si prefieren hacer un CMIP, perfecto, lo pueden hacer. Pero lo que sugerimos es que desarrollen una nueva estrategia que se beneficie de las lecciones aprendidas en la guía para la estrategia de inmunización nacional. Quizá también puede ser que durante este
Contexto, si hay grandes cambios financieros o epidemiológicos, en ese caso quizá quieran revisar la estrategia lo más tempranamente posible antes de lo planeado y claro, siempre tiene que alinearse con los posibles recursos disponibles. Entonces, ¿cuál es el paquete de recursos que proporcionamos con esta guía del NIS, de la NIS? Bueno, la guía de la NIS incluye primero la guía y el enlace. Y yo después les explicaré qué incluye la guía de la NIS. Tenemos también una serie de preguntas frecuentemente hechas que se basaban en las preguntas que recibimos, que ayudaba a abordar algunas de las de los temas que probablemente van a encontrar y las preguntas que típicamente encuentran para que puedan tener fácilmente esa información de conceptos y detalles que no están directamente en la guía. Hay también unos anexos que ayudan a darles plantillas, ejemplos de GORs u otros documentos de apoyo complementarios que cuando ya implementen la guía pueden aprovechar para no tener que comenzar de cero. Y como dijimos, también es muy importante que la NIS se financie o se costee de manera realista. Hay un enfoque con una hoja de ruta del Google que les ayuda en esto. Y finalmente, ¿qué sería una guía si no la convertimos en planes operativos? Y también hay guías actualizadas para la preparación de un plan operativo. Estos son los 5 documentos que tendrán en el paquete de recursos de NIS. Siguiente, por favor. Entonces, la guía de la NIS, Estrategia Nacional de Inmunización, incluye 7 pasos y verán que son casi cronológicos. Algunos tienen hasta un traslapo. Los 7 pasos son prepararnos. Tenemos que hacer un análisis de la situación, desarrollar una estrategia, asegurándonos de que la estrategia que tenemos en mente pueda ser monitoreada y evaluada, asegurándonos de tener los recursos necesarios para la estrategia, hay que costearla y tener un diálogo de presupuesto. Y por último, tiene que ser aprobada y apoyada. 7 pasos. Primero, la preparación. Esto es esencial para asegurarnos de tener éxito en el desarrollo de una Estrategia Nacional de Inmunización del país mismo. La preparación quiere decir establecer el equipo, indicar claramente los términos de referencia, de qué tiene que hacer el equipo, quién está a cargo de qué responsabilidades, identificar los documentos que se van a utilizar o que se tienen que producir. O sea que ese paso de preparación realmente es esencial y vale la pena dedicarle tiempo para prepararnos bien. Cuando ya estemos bien preparados, el siguiente paso es entender la situación para poder evaluar nuestras necesidades claramente y desarrollar una estrategia de acuerdo a estas. Requiere que desarrollemos un análisis de situación consolidada para que se pueda estudiar y acordar ese informe con todos los interesados. Recuerde que previamente yo había dicho que queríamos que fuera del país esta estrategia y este es un paso clave para asegurarnos de que todos estén claros, que entiendan los problemas, que entiendan qué queremos considerar en el futuro con respecto a esta estrategia. Ya teniendo esto, entonces comenzamos a desarrollar la estrategia misma, cuyo objetivo es tener una visión. ¿Qué queremos lograr? Y ¿cómo se traduce eso en función de intervenciones para poder lograr la visión? Ese desarrollo se hará, como verán, estrechamente con los que están desarrollando el monitoreo y la evaluación y el costeo también. Así que en el equipo, si tenemos diferentes responsabilidades, igual hay mucho toma y dame entre los diferentes miembros del equipo. Cuando estamos desarrollando la estrategia, al mismo tiempo es importante identificar cuál es el marco de monitoreo y evaluación que vamos a utilizar, porque significa que me estoy asegurando de que mi visión, mi estrategia, mi intervención puede ser monitoreada
y sigue el progreso durante los 5 años de su implementación para asegurarnos de éxito o de poder corregir el curso en caso de que encontremos algún problema en la implementación. Igualmente, necesito costear la estrategia. Este es el estimado de recursos. Tengo que entender, en otras palabras, cuál es mi estrategia y qué requiere utilizando el NIS.cost y podemos identificar cuánto podría costar aproximadamente. No entender cuánto cuesta antes de ser adoptada significaría que quizá yo puedo tener una estrategia bellísima, pero que no la voy a poder implementar porque requiere demasiados recursos y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Finanzas no los tendrían. Así que cuando ya tengo los costos, es muy importante negociar con los socios, con el gobierno, para ver si pueden apoyar la estrategia y pueden comprometerse con los fondos para financiarla. Y por último, cuando ya se ha desarrollado todo esto y se ha confirmado, la versión final del documento del NIS con los estimados presupuestarios será aprobado y endosado por los interesados pertinentes del país. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Esta es la línea de tiempo, como decimos en promedio. Anticipamos que tomaría unos 6 meses y esto es lo que han hecho los países que ya han desarrollado su NIS. Más o menos unos 6 meses para desarrollarlo. Y como ve, yo traté de explicar que los pasos 3, 4, 5 y 6 no son subsecuentes. Hay traslapo entre ellos. Y cada uno de los pasos de la guía, como verán, se explica el proceso para el desarrollo de ese paso, se explica el paso y cómo contribuye al informe final de la NIS y cómo se puede integrar con el plan del sector sanitario. Y recomendamos también una serie de herramientas y recursos que pueden ayudar al desarrollo de cada paso y compartimos pistas de mejores prácticas. Siguiente, por favor. Yo expliqué que tenemos la guía, tenemos preguntas frecuentemente hechas y también una serie de anexos que nos dan plantillas para cada uno de los pasos del desarrollo. O sea que, por ejemplo, para la preparación tenemos un anexo que es una plantilla para los términos de referencia para el equipo de desarrollo y ayuda al equipo a incluir información clave dentro del contexto del documento, del TOR. O sea que no tiene que empezar de cero. Ya estamos compartiendo con ustedes por nuestra experiencia y conocimiento propuestas para los términos de referencia y otras para que lo puedan adoptar y aplicar a sus necesidades. Tenemos entonces estas TORs o términos de referencia y el plan de participación o inclusión. Tenemos también un plan de trabajo de la NIS. Tenemos 2 anexos para el análisis de situación. Uno que es un informe de la plantilla de la situación, del análisis de la situación y cómo está cumpliendo ese documento. Y una lista de fuentes de información sugeridas que pueden utilizarse para la revisión sistemática. En cuanto al desarrollo de estrategias, que es el paso 3, tenemos una lista de verificación de prioridades estratégicas de la IA 2030 o la Agenda de Inmunización 2030 y nos podemos asegurar de que al pensar en el desarrollo de la estrategia se ha tomado en cuenta los objetivos recomendados de la IA 2030, que creo que también habría una IA 2030 regional. Para el paso 4, para el marco de monitoreo y evaluación o MIE, tenemos una plantilla para los diferentes indicadores y por último, un bosquejo de los documentos de IA 2030 que puede utilizarse para la presentación del documento para su aprobación y apoyo. Gracias. Siguiente, por favor. Y ahora le entrego la palabra a Una Griffith, quien nos hablará de los costos del NIS.cost. Gracias, Natalie. Sí, y buenos días a todos. Me complace mucho presentarles, junto con el desarrollo de la guía por parte de la OMS, y este nuevo enfoque que se llama NIS.cost. Y realmente lo creamos tomando en cuenta lo que nos parecía que serían las limitaciones de la herramienta de costeo previo. Y aquí ven ustedes la primera página, pero
cuando hablamos de mapa de rutas, realmente este es la NIS. ¿Qué hay en la estrategia en ese mapa de rutas? El 2 es el costeo de lo que hay en el mapa de rutas y luego queremos obligar a los usuarios a entrar en la parte de presupuesto, porque es una de las cosas que no se hizo antes. En algunos países vimos que la herramienta de costeo estaba ahí simplemente sentada y no era realmente parte del presupuesto, no lo habían enlazado y no habían considerado si había suficientes recursos. Y es el tercer paso. El cuarto paso es ver qué fuentes de financiamiento hay disponibles, que por supuesto es primero el presupuesto del gobierno, pero también podrían ser fondos externos. Y por último, el último paso es generar automáticamente un informe. Siguiente, por favor. Entonces, el enfoque, como ya dije, es que se complete junto con el desarrollo de la NIS. No debe hacerse después, sino simultáneamente, junto con la NIS. Esto facilita la posibilidad de ajustar la estrategia conforme a los estimados, cuando sabe uno que esto puede ser muy costoso y se compara con presupuestos de años anteriores, le permitiría ajustar obligándolo a priorizar. Y por esto es que debe utilizarse como un enfoque y no una herramienta donde uno lo llena como un formulario y lo deja ahí en una gaveta. No, es un enfoque para ver qué es lo que había en el pasado con respecto a recursos y cómo se relaciona esto con lo que creemos que debería ser la nueva estrategia quinquenal. Y no estamos costeando el programa de PIA completo. A veces puede ser difícil ver dónde están los límites, pero quiere decir que es una estrategia de costo. No estamos costeando todo el programa. Ese es otro método. Aquí lo que estamos haciendo es costear lo que está en la estrategia. Y como dije ya, no se trata solamente del costo, se trata también de presupuesto y de analizar las fuentes de financiamiento. Bien, las características específicas es que lo estamos estructurando de acuerdo con el programa de inmunización. Tenemos la gestión, cadena de suministro, entrega de servicios, gestión de datos, vigilancia de enfermedades y generación de demandas. Y estaba yo viendo una pregunta que se planteó antes. Eso entraría en el servicio. Si ustedes incluyen peers en la estrategia, entonces cuando hacen el costeo, entra en la entrega del servicio. Así es que los recursos son clasificados de acuerdo con los costos compartidos y aquellos que son específicos para la inmunización. Las costas compartidas son vehículos que se utilizan para otras cosas, edificios, y como dije antes, eso sería parte del coste de todo el programa porque son recursos importantes, pero no estamos diciendo que deben ustedes costearlo como parte de esta estrategia de CNIS. Pueden incluirlo y pueden marcarlo como costos compartidos. Es buena idea pensar en cómo podemos compartir los costos y qué tan buenos son para poder cumplir con la inmunización. Sin embargo, tratamos de distinguirlo para ser específicos y la razón es que la inmunización se maneja y solo la persona tiene poder o atribución sobre el presupuesto de inmunización y los costos compartidos pueden conducir a mucha confusión sobre cuál es el uso. Y también clasificamos todos los recursos de acuerdo con si son continuos o nuevos. Nuevos puede ser que introducen una nueva vacuna, es algo nuevo en toda esta estrategia y también puede ser peers si no tenían ustedes antes, se pueden continuar con ello ahora. Las cosas que siempre hacen, o sea, ver vigilancia es algo que va a continuar y eso también es una forma de poder decir, como dije antes, no estamos haciendo un costo del programa, solamente la estrategia y esto nos puede ayudar a ver todo eso. Siguiente. Bien, el acceso entonces de la herramienta aparece en el sitio web, aquí lo tienen ustedes, Immunization Economics, ahí lo van a encontrar, encontrarán ustedes este vínculo. Aparece en Google Shield, no está en Excel. Y la razón por la cual lo hacemos es porque Google Sheet nos ayuda mucho para diferentes personas que están trabajando al mismo tiempo en el documento y lo están compartiendo. Pueden ver las diferentes versiones, quién es el autor de las diferentes versiones, o sea que tiene el objetivo de ser trabajo en equipo.
Y puede ser quizá, la gente no está acostumbrada a esto. Utilizamos más Excel y funciona de la misma manera, pero la cuestión es que se puede utilizar sin cuenta de Gmail. No es algo que le tengamos que enviar un archivo, sino que pueden ustedes seguir las pautas aquí, simplemente solicitar una versión y se las podemos hacer llegar para que puedan utilizar esto. Y creo que esa es la última. Sí, muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Gracias por la información, lo agradecemos mucho. Yo pasaré ahora a las preguntas y respuestas para leer las preguntas que hemos recibido hasta ahora. Por favor, sigan incluyendo sus preguntas en cualquier idioma, el idioma de su preferencia. Tenemos una pregunta y le daré lectura. Esta estrategia se centra en apoyar las decisiones de financiamiento y fondeo, y eso es muy bueno. El sistema incluye espacio para que las partes interesadas en el país puedan planificar o preparar para cualquier decisión o aprobación regulatoria en el país y requiere de nuevas introducciones. Yo puedo contestar esto de la misma manera en que aparece. Realmente no es que se decida qué es lo que están incluyendo en la estrategia. Pueden incluir cualquier cosa que ustedes consideren se requiere en el país. Y hay espacio para todo. En el NIS.cost se ha diseñado de tal manera en que el usuario puede incluir todas las actividades, queries, regulatorio, cuestiones regulatorias, y después hacen el costeo. O sea, nada es fijo. No es así como queda establecido. Gracias. Hay una pregunta rápida. Preguntan si las presentaciones serán compartidas con los participantes. Sí, las compartiremos en inglés y en español, junto con las grabaciones en los 4 idiomas, tan pronto como podamos recuperar todos los materiales. Otra pregunta que recibimos es, ¿cuál es el alcance de uso de estas herramientas ahora? Bien, creo que es muy buena pregunta, porque es bueno aprender de las experiencias. Como pueden ustedes imaginarse, con COVID ha sido difícil realmente avanzar tan rápidamente como hubiésemos querido, tanto con las nuevas orientaciones de la estrategia, así como NIS.cost. Estamos trabajando arduamente en 2019 y después se detuvo todo. Pero lo que puedo decirles es que para NIS.cost hemos dado mucha orientación de remota sobre cómo utilizarlo, principalmente en la región africana. Gracias, Eric. Veo que estás encendiendo la cámara. Me encantaría que participaras. Eric, a pesar de COVID, ha hecho muchas cuarentenas y ha viajado a lugares y ha sufrido en las cuarentenas y después trabajando en NIS. Así es que le daré la palabra a Eric. Unas palabras rápidas para todos ustedes. Yo diría que de 6 a 8 meses y he estado en diferentes países para empezar a utilizar la herramienta. Yo personalmente hice Papua Nueva Guinea al final del año pasado, antes de que se publicaran las líneas, la guía, pero fue interesante cómo incluirlas en INS.cost. El que hicimos a toda velocidad fue Camboya. Y insistiría yo en 2 o 3 cuestiones. Y si les interesa, también podemos compartir experiencias de otros países y para aquellos de ustedes que habrán de empezar a utilizar esta estrategia de inmunización, NIS, pero para mí Camboya fue un muy buen ejemplo. Y insistimos en que esencialmente tenemos que cerciorarnos que la parte programática y presupuesto, financiamiento, costeo, todo eso sea pensado de una manera. Y eso quiere decir que no solamente es durante el trabajo de definir la estrategia y hacer un costeo de la estrategia, sino antes de preparar con anticipación, porque todos sabemos que es difícil encontrar adecuadamente toda la información que se requiere. Y eso es muy importante. Sabemos que en el pasado fallábamos en tener un costeo apropiado a tiempo. Así es que insistiría, Camboya trabajamos en tener a una persona dentro del Ministerio de Salud y Ministerio de Finanzas que pueda tener toda la información financiera. Eso es sumamente útil para poder tener ese tipo de apoyo, cerciorándonos que contemos con toda la información a la mano. En segundo lugar, un comentario rápido sobre la experiencia y me detendré aquí porque más adelante habré de presentar más. El cronograma es muy importante para partes interesadas. Papua Nueva Guinea y Camboya tuvimos más de 40
actores y personas de diferentes departamentos, dentro de los departamentos, dentro de los ministerios, y todos los socios decían, muy bien, esto es muy interesante, la primera vez que tengamos una plataforma como esta para discutirlo. Y eso marca un enorme cambio, especialmente en países de ingreso medio, donde sabemos que la sostenibilidad financiera en estas épocas de COVID son tan importantes que tenemos la participación de todas las partes interesadas desde el principio. Me detendré aquí. Estoy seguro de que podemos compartir lecciones aprendidas y con ustedes las lecciones que hemos aprendido de algunos países. Con mucho gusto lo podemos compartir con ustedes. Gracias. Hay una pregunta en francés, Erika. ¿Podrías hablar en francés? Pero tiene que haber, hasta donde entiendo, ¿cuáles son las diferencias entre CMIP, que es el Plan de Vacunación Integral Plurianual, y la nueva? Las diferencias son que queríamos alejarnos del plan a una estrategia simplemente, porque el problema que teníamos con CMIP, el Plan de Vacunación Integral Plurianual, es que teníamos muchos planes y una estrategia, y ahora queríamos hacerlo mucho más estratégico y dejar todas las viñetas de quién está haciendo qué para los planes anuales operativos. Eric, le doy la palabra. Insistí al principio, por eso que esto es un paquete, esencialmente el NIS con todos los materiales, el enfoque de costeo, así como el plan de vacunación integral plurianual. Y esencialmente lo que nos gustaría mucho es desconectar un poco las cuestiones de planificación en sí, reales del el plan de la estrategia. ¿Por qué? Porque todos sabemos que para poder alinearnos no solo con la estrategia de la Agenda de Inmunización 2030 y el marco original, sino el sistema de salud y el plan en sí, la estrategia de los sistemas dentro del país, es muy importante pensar en la estrategia y ese es el cambio principal. Nos encantaría tener un documento que no sea simplemente una lista de cosas, sino una estrategia. Y Gaby insiste mucho también en la teoría del cambio, como saben ustedes. Y en NIS no quisiéramos tener algo que no muestre los cambios, quisiéramos verlos. Ya tienen ustedes una buena estrategia como erradicación de polio, eliminación de sarampión, etcétera, pero para el resto tenemos que cerciorarnos que tengamos algo que sea más una estrategia de pensamiento. Y por eso tan pronto como terminemos la NIS, tenemos que tener el primer plan operacional anual, que es lo que teníamos año tras año en el plan plurianual en el pasado. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Los países ya tienen sus planes de inmunización. Desde su punto de vista, ¿cuáles son las ventajas de NIS? ¿Cuál sería el siguiente paso, de acuerdo a su consejo, para implementar NIS? Bien, la pregunta, como Erika acaba de decir, hay una diferencia entre plan operativo anual, que es el decir muy bien qué vamos a hacer este año y quién va a hacer qué. Y después la estrategia, la NIS, es cuando vemos a 5 años y cuando vemos muy bien en los próximos 5 años que vamos a lograr. Y esto es que queremos aumentar la cobertura en 5%, por ejemplo. Queremos alcanzar este número de niños con dosis 0 o dosis X. Queremos introducir una nueva vacuna. Son cosas grandes que queremos incluir en la NIS. Y de hecho, si me permiten participar rápidamente, quiero aclarar, en las Américas, muchos países, muchos gobiernos tienen su propio plan plurianual ligado a la agenda del gobierno. Así es que la pregunta no es realmente sobre un año individual o un plan anual, sino cómo integrar las herramientas de la NIS con el plan plurianual que los gobiernos ya tienen. Y Álvaro, por favor, si puedes comentar si estoy malinterpretando tu pregunta. En presencia de una estructura que ya tenemos y un plan del gobierno, ¿cómo puede la NIS complementar o dar información adicional más allá de lo que el gobierno o el plan de la administración? ¿Podrían aclarar aquí? Porque recuerdo hace unos años estaba yo revisando 30 países, incluyendo algunos países latinoamericanos, y cuando dices que tienen su plan de inmunización plurianual, es el equivalente de este CMIP. ¿Estoy en lo correcto? Sí, pero desde el punto de vista de la administración misma. Sí, eso lo tenemos en diferentes países, un plan de vacunación integral plurianual. Pero no hay ninguna objeción a reemplazar lo que tienen si funciona. Pero insisto en lo que dijo Ula, la parte administrativa, y lo vi en Camboya también, la parte administrativa para mí
es un punto, la estrategia es otro punto, y especialmente cuando estamos hablando de sostenibilidad financiera. A menudo no veo en el plan administrativo la posibilidad de ver los próximos 3, 5, 7 años en cuanto a dónde podemos encontrar, por ejemplo, apoyo adicional en caso de que se requiera en un área, y especialmente en un país donde tenemos descentralización. Fue sumamente importante pensar un poco más en la estrategia. Y lo último que he visto en muchos países en años recientes fue los recursos humanos. Cada vez más es un reto ver los recursos humanos donde la integración es importante. ¿Cómo vamos a lidiar con el aumento de vacunación y de COVID que se incluyen en la estrategia del próximo año? Una vez más, es difícil contestar estas preguntas sin ver cada situación en particular, pero insistamos de nuevo en este enfoque estratégico en vez de un vínculo administrativo. Para mí, el administrativo es un vínculo de un plan operacional y presupuestos, y la estrategia es algo diferente que está vinculada a la estrategia del plan sanitario. Puedo ver que también hay una pregunta, si podemos ver la herramienta ahora. No sé si podemos ver la herramienta de costeo. Con mucho gusto la puedo demostrar, pero no sé si puedo compartir mi pantalla. No habíamos planeado eso. Ula, lo podemos hacer para la gente. Natalie, haznoslo saber. Quizá podamos hacer un webinario que ya hemos hecho 2 veces sobre el costeo de NIS. Podemos proponer esa sesión adicional en español también. Definitivamente, claro que sí. Depende de ustedes. Si quieren ustedes compartir su pantalla ahora, háganme saber y les puedo dar el acceso. Los dejo decidir. Permíteme hacerlo. Si la gente no tiene más preguntas, con mucho gusto puedo rápidamente mostrárselos. Creo que hay otras preguntas, pero dejaré que ustedes decidan cómo quieren manejar el tiempo. Pueden hacerlo ahora. Gracias, habla Margarita. La otra pregunta que vi tenía que ver con certificados. Y para ello dejaré que nuestros colegas en Ginebra contesten. Pero creo que el examen de la herramienta puede ser de gran interés aquí. Así es que, por favor, procede. Margarita, un comentario rápido sobre la última pregunta sobre el plan a 10 años. Creo que lo que falló en Papua Nueva Guinea y en Camboya es que debemos pensar más allá de 5 años, porque el plan del sector sanitario a menudo es 10 años, el INT es 10 años, y el marco regional, lo que he visto en Euro o en WebPro, también es a 10 años. Podríamos pensar también que la NIS puede ser más de 5 años, y de hecho es lo que hice en Camboya y en Papua Nueva Guinea. Los estaba presionando para que pensaran a un plazo más largo de 5 años, así es que 10 años puede ser una oportunidad, sabiendo que es más difícil pensar a 10 años, pero sigue siendo una posibilidad. Muy bien. No sé si pueden ver la pantalla. Como dije, si vamos aquí, no vamos a tener mucho tiempo. No recorreré esto en detalle, pero quiero brevemente mostrarles. Esta es la de Camboya, en la que estaba trabajando Eric. Así es que aquí, como dije, aquí es donde ingresan ustedes todo, y así es como está vinculado al NIS. En la de Camboya, el objetivo era este primero, que tenía que ver con Comité de Coordinación de Inmunización, después tenían una estrategia para ello, después intervención principal y la actividad. Y la actividad es lo que se tiene que costear, brindar asistencia técnica para consultar a las partes interesadas del Ministerio de Salud para establecer estas funciones, y después pueden seguir yendo hacia abajo. Pero todo lo que se tiene aquí es lo que aparecía en la estrategia de Camboya. Así es como están vinculados. Copiaron todo, lo reflejaron aquí en la estrategia. Y después pueden ir ustedes al costeo aquí abajo. Y aquí, en la hoja de costeo, hemos separado costos de vacunas porque son mucho más detallados que los otros costos. Así es que tenemos en detalle. Tenemos neumococo, tenemos esto, por eso lo ven en amarillo. Pero si pasamos aquí a los servicios, aquí está. Bien, aquí pueden ustedes ver todas las estrategias que han incluido, que han sido costeadas aquí. Llevar a cabo visitas de campo para identificar a los niños que no han sido vacunados nos da $944,250. Así es que así es como funciona.
Si después voy al informe, al reporte aquí, déjenme ver. Yo no soy muy buen usuario de esto, pero creo que esta es una versión antigua. No tenemos el informe más sofisticado en la nueva versión. En Camboya no estaba listo. Tenemos gráficos y todo. Pero tenemos el gráfico, sí, también lo tenemos, pero probablemente no en eso que estás mostrando. Pero está bien porque pueden ustedes ver aquí cómo resume todo. En los 5 años ven ustedes los costos. El costo total de toda la estrategia es 104 millones, como ven aquí. Y después pueden ustedes ver cómo se desglosa en gestión de programa, recursos humanos, suministro de vacunas. O sea, aquí lo ven ustedes, ven las vacunas, que es una parte importante, 63 millones. Así es que 57 millones para vacunas y después servicios 17 millones. Así es que todos estos costos han sido generados al pasar por todas estas actividades en la estrategia de inmunización. Bien, espero que esto haya sido útil. No estoy seguro de que hayan incluido algo aquí en financiamiento por fuentes de financiamiento. Bien, sí. Aquí tenemos financiamiento por fuentes de financiamiento y aquí pueden ver que la herramienta nos ayuda a asignar entre gobierno, Gavi, UNICEF, etcétera. Y esta es una versión más antigua porque Camboya ya fue hace tiempo, pero les da una idea. Muchas gracias, Ula. Tenemos un comentario en el chat de mi colega, pasó, y lo leeré. Y este comentario dio lugar a una pregunta de mi parte. Esta estrategia es algo que los países han desarrollado durante las evaluaciones anuales del Programa de Inmunización para las Américas. Sin embargo, lo que hemos observado es que si no hay un cambio en la voluntad política para considerar este plan como una política estatal y no como una política temporal del gobierno, el plan no tendrá el gran impacto a mediano y a largo plazo. Mi pregunta es, en los ejemplos de Camboya y otros países donde la estrategia NIS ha sido implementada, ¿tienen ustedes alguna lección aprendida, mejores prácticas para ayudar a convertir esta estrategia en algo que sea integrado a una política estatal o es demasiado pronto en el proceso? Creo que eso sería un comentario muy interesante para este grupo. Yo señalaría 2 cosas aquí. Una, en cuanto a evaluar en dónde se encuentran sobre la implementación, es un poco precoz. La poca retroalimentación que recibí de ellos, y además de todo estábamos en medio de la vacunación de COVID, pero lo que entendí de Papua Nueva Guinea es que iban a lanzar ese documento oficialmente, lo que marcó una diferencia con el CMIP en el pasado, el plan plurianual. Parece que Papua Nueva Guinea estaba en una situación muy difícil. Yo diría que muchas partes interesadas estaban tratando de presionar, también Gavi, en cuanto a documentos. Así es que lo que trato de decirles es que realmente existe la necesidad de lograr que las partes interesadas participen desde el principio y que el documento forme parte integral del Ministerio de Hacienda. Para su información, en Papua hablábamos con la gente del Tesoro y del Ministerio de Finanzas también. Así es que quizá podríamos evaluarlo, pero lo que escuché de las partes interesadas es que estaban muy interesados en la forma en que había sido procesado y por lo menos discutido. Camboya es un poco más complejo. Camboya a veces es un poco más difícil en cuanto a transparencia comparado con Papua Nueva Guinea, pero seguía yo pensando que el cambio con el plan plurianual era a nivel subnacional. En Camboya tenemos todas las provincias que participan y creo firmemente que el cambio podría venir a nivel subnacional porque hay cada vez más autoría a nivel subnacional. Así es que es importante de las partes interesadas a nivel subnacional y cuando hacemos el ejercicio hay que asegurarnos que haya tiempo suficiente del trabajo a nivel subregional o subnacional. Las lecciones aprendidas podemos compartirlas con ustedes, pues yo personalmente creo que hay que asegurarnos que la NIS no sea solamente un informe de 30 páginas, un informe nada más, sino algo que debemos promover, entre comillas, para venderlo adecuadamente con personas de alto nivel dentro del ministerio. Al no hacer eso,
por lo menos hacer la capacitación una vez más. Y para mí, esta es la conclusión a la que llegué para ese país, pero podría funcionar. Y siento que algunos países, probablemente los países en transición, porque los países de Gavi todavía tienen otros, pero Mongolia, Camboya, los países en transición tendrán cierto interés en cerciorarse que la sostenibilidad financiera dentro de la estrategia NIS es una estrategia importante o una herramienta importante. Muchas gracias. Y tenemos otra pregunta. Considerando que este es un documento vivo, ¿qué tipo de asistencia pueden recibir los países para adaptarlo cada año? Algo nuevo, introducciones de nuevas vacunas u otros elementos que deben ser considerados, como por ejemplo una pandemia. ¿Qué tipo de apoyo pueden ofrecer los colegas en Ginebra o los colegas a nivel regional? ¿Qué pueden ofrecer para actualizar la estrategia NIS en forma regular? Natalie, Ula, sí. No sé si necesitan ustedes apoyo para ello. Cuando veo la pregunta, entiendo que tienen ustedes que actualizarlo, pero también siento que el año pasa muy rápido. Así es que tienen ustedes su plan operativo anual y quizá puede haber cosas importantes o mayores y entonces deben ustedes aprovechar la oportunidad para actualizarla, pero no creo que tengan que actualizarla cada año. Esa es mi opinión. Ula, lo que recuerdo en Laos, estaba haciendo un examen de mediano plazo para el plan plurianual anterior y podría ser lo mismo ahora. Si es un periodo de 5 años, podríamos pensar después de 2 o 3 años tener un examen de mediano plazo y ver si necesita algún ajuste. Pero en mi opinión, si es uno lo suficientemente estratégico, es como el HCP, el plan del sistema sanitario, la estrategia del plan sanitario. Normalmente no tendríamos que verla cada año. Y después tendríamos que conjugarlo e incluirlo en la planificación, pero el examen de mediano plazo es un buen consejo. Y de nuevo, la OMS y UNICEF ansían mucho que sigamos apoyando eso y creo firmemente que la estrategia NIS y todo este ejercicio deben ser apoyados, no porque el país no tenga la capacidad. Yo creo que muchos países tienen muy buena capacidad, pero los países a veces no tienen el tiempo para detenerse durante un par de semanas y hacer el ejercicio. Por lo tanto, yo les aconsejaría que tengamos un par de expertos para ayudarles en jugar un poco como conductor de una orquesta para hacer el ejercicio. Camboya fue exactamente eso, cerciorarse que las personas clave dentro del Ministerio de Salud se detengan durante un par de días para hacer el ejercicio. Y si no, si es uno de fuera, está uno presionando y a veces no se detienen para que podamos hacer el ejercicio. Excelente, muchas gracias. Perdón, hay otra pregunta. ¿La herramienta de costeo permite asignación de costos a nivel subnacional? Ula, veo que estás contestando. Sí, pero también lo iba yo a mandar, lo estaba yo escribiendo. Ya hemos tenido esa pregunta antes. Recientemente la recibimos en Nigeria, que también es un país de gran tamaño. Y la herramienta no ha sido diseñada para eso, no ha sido estructurada para eso. Y estoy pensando que quizá la mejor forma sea tener una herramienta independiente para una región y otra para otra. Evidentemente lo pueden hacer, pueden tener varias versiones, porque realmente no ha sido diseñada para eso. Pero es algo en lo que estamos pensando. Y sería bueno tratar de utilizarla como piloto en un país que esté descentralizado y pensar cuál es la mejor forma de hacerlo. Pero sí les diré, cuando les mostré el ejemplo de Camboya, parecía ser muy detallado, pero en cierta forma estamos tratando de tener un costeo a alto nivel. Es un plan a 5 años. No quiere decir que tengamos que entrar en detalles en el plan operativo anual. Las cosas tienen que ser más detalladas en ese entonces porque es el año en que tenemos los presupuestos y los gastos, pero este es un plan a 5 años.
Así es que puede ser simplemente como un vistazo general. Mi impresión, Ula, con eso es que en NIS.cost se ve muy bien, puede uno seleccionar el nivel. Si vas a hablarlo con el Ministerio de Finanzas, con el Tesoro, etcétera, simplemente extraes eso, la estrategia al más alto nivel. El nivel más bajo, entonces, sería útil el crear el plan operativo anual, el AOP, pero cuando vamos a tener un diálogo con los donantes principales, el socio principal, el tesoro, finanzas, necesitamos el alto nivel. INS.cos nos ayuda a seleccionar esas estrategias o objetivos. Será un documento de una sola página que puedan ustedes ir a examinar y a discutirlo cuando estén ustedes hablando sobre el presupuesto. Excelente, muchas gracias. Tenemos una pregunta más, pero nos quedan 3 minutos y sé que todos tienen que ir a otras reuniones. Quizá podríamos contestar rápidamente cómo se ayuda a los países para adaptar el INS cada año para poder manejar las necesidades basadas en realidades del programa. No, es la misma pregunta. Ya la contestamos. Muy bien, entonces creo que hemos llegado al final de la sesión. Sí, y estoy segura de que todos los demás panelistas también tendrán que proceder a otras reuniones. Si tienen ustedes alguna pregunta adicional, por favor, siéntanse en entera libertad de mandármela o a los oradores directamente. Como dije, las presentaciones en inglés y en español estarán a disposición junto con los informes en los 4 idiomas. No me queda nada por hacer, simplemente agradecer a nuestros colegas en la OMS y en UNICEF. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo. Habremos de darles información actualizada al pasar por este proceso. Y de nuevo, gracias a todos por participar. Que tengan un buen día. Gracias, Margarita. Gracias a todos.